afuera. Empiezan a migrar de fuera hacia dentro. Estas células empiezan a migrar de fuera hacia adentro. Y cuando llegan a la mitad, estas células llegan a la mitad, se invaginan, se meten hacia adentro, adquieren forma de matraz y se desprenden. ¿Sí? ¿Qué normalidad? No, miren, estas células de acá empiezan a moverse hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Llegan acá, adquieren forma de matraz y se desprenden. Una vez que estas células del epiplasma, y una vez que estas células se han desprendido, primero que hacen, empiezan a meterse al medio. Empiezan a meterse al medio. Estas vienen por acá y empiezan a meterse al medio. Entonces, estas que se están metiendo ahí, están formando otra capa. ¿Cómo se llama esa capa? El mesodermo. Después de que empiezan a llenar todo este mesodermo, ya no tienen espacio, pero siguen imaginándose y empiezan a invadir a la capa de más abajo, a la que era el hipoplasma. La invaden. ¿Acá están viendo lo que está invadiendo? Y me forman una nueva capa. La capa inferior, que va a ser el endodermo. ¿Se ha entendido, muchachos? Entonces, es así como yo, de lo que tenía dos capas. Dos capas. ¿Qué está tomando? ¿Cómo se llaman esas capas? Muy bien. Se van a convertir en tres capas. ¿Qué son? Perfecto. Así mismo. Entonces, esto ya está realizado, ¿no? El factor de crecimiento celular es tipo 8, ¿no? ¿Qué hace el factor de crecimiento tipo 8? Varias cosas, ¿no? Uno, acá nos dice, secretado por el nódulo, eso está en el átomo, ¿no? Eso ya lo voy a preguntar después. Bueno, disminuye la E-cadenina. La E-cadenina es la proteína que une las células del epiplasma. Otras funciones, el gen BRCA. En realidad no es un gen, sino es un factor de transcripción, ¿no? El factor de transcripción BRCA, pero también llamado gen BRCA o gen T, ¿no? Este es responsable de la migración del mesodermo, pero no de todo el mesodermo, solo del mesodermo dorsal. Expresión del gen nodal, bueno, muchas funciones, estoy analizando. Por gusto voy a estar complicándome la vida. Ok, muy bien. Entonces, doctor, ahorita nos ha dicho, estas células van de fuera hacia adentro y se imaginan. De fuera hacia adentro y se imaginan. ¿Sí, doctor? Muy bien. Entonces, doctor, estas células que están acá afuera se mueven hacia acá, llegan hacia el nódulo, se imaginan. Estas que están acá irán a la línea primitiva y se imaginan. ¿Sí? ¿Correcto? Doctor, ¿y las células que están acá? Estas células que están acá van hacia el nódulo primitivo, se imaginan. Y luego siguen hacia arriba. ¿Sí me entienden? Estas células que están acá, hacia el nódulo primitivo, llegan y se imaginan. Todas van a terminar formando esas tres capas, excepto en dos sitios. Esos dos sitios están representados acá con un circulito. Esos dos sitios son la membrana bucofaringea u orofaringea, donde va a estar nuestra futura boca, y la membrana cloacal, donde va a estar nuestro futuro culo. Culo también. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué, doctor, no se forma mesodermo ahí? Porque, ¿qué pasa? Estas son la membrana bucofaringea u orofaringea y la membrana cloacal, son uniones estrechas entre el ectodermo y el mesodermo. Perdón, entre el ectodermo y el endodermo. No permite que entre estas dos se ponga mesodermo. ¿Sí? Ok. Entonces, algo más. En este momento, estamos ya 16, ¿no? Este momento ya está mapeado. Este momento ya está mapeado. El orden de la gastrulación ya se conoce. Por ejemplo, vamos a ver. Existe la célula, el área precárdica. El área precárdica, cuando hagamos corazón, nos va a decir que tiene forma de herraduras. Acá. ¿Sí? Acá. ¿Imaginan que les pongo acá una U invertida? ¿Sí? Estas células de acá, del epiplasto, ya se sabe que van a ser el corazón. ¿Sí? Ahorita, cuando es epiplasto. Acá hay una lámina que se llama la lámina precordal, y este de acá es el área precordal. Este área precordal luego me va a formar la notocorda. Ya hemos hablado de la notocorda, ¿se acuerdan? ¿Sí? La notocorda que luego va a servir de eje para la columna vertebral y va a formar la región del núcleo pulposo de los discos intervertebrales. ¿Nosotros les expliqué? Esa área está acá. ¿Sí me entienden, muchachos? O sea, esta migración ya es una migración mapeada. Es una migración que ya está establecida. No es la migración a donde quiera, no es así. ¿Ok? Entonces, esto también ya hemos hecho, ¿no? Esa migración va a ser por áreas y esas áreas están conocidas, ¿no? Por ejemplo, acá me están hablando de la distribución que ya hemos hecho, les recuerdo que lo hemos hecho, del mesodermo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que se va a formar. ¿Qué está en la línea medial? La notocorda. Luego está el mesodermo preaxial presomita, luego viene el mesodermo intermedio, luego viene el mesodermo de la placa lateral, y por fuera viene el mesodermo extraembrionario. Ese ya conocimos hoy, ¿no? Y otros mesodermos también les explica un poco, pero no se preocupen, el examen se van a acordar, ¿no? Entonces, muy bien. Esto no. Okay. Entonces, muy bien, chicos, quedó claro, ¿no es cierto? Ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Sí? Eso sería casi eso, pero no es exactamente eso. Entonces, si solo vemos esta parte, pues tengo ectodermo, tengo mesodermo y tengo endodermo. Igual acá tengo ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Cómo se llama esta cavidad? ¿Y esta cavidad? Entonces,
bilaminar se ha convertido en un disco trilaminar. Ahora, pero hay una parte justo en la línea media que no va a pasar eso. Hay una parte en que se va a formar una sola placa de mesodermo. En la línea media no voy a tener endodermo. En la línea media voy a tener una porción de mesodermo, ¿sí? Porque es mesodermo, ¿cierto? Que me está ocupando tanto el mesodermo como el endodermo. Esta placa se llama la placa notocordal. ¿Sí me entienden, chicos? La placa notocordal. De tal manera que si yo vería de acá arriba, estoy ahorita en la calidad vitelínica, ¿qué voy a decir? Que tengo el endodermo intercalado, ¿no es cierto? Tengo endodermo, placa notocordal y endodermo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, esta placa notocordal, ahorita tengo la placa notocordal, esta placa es una placa, se va a imaginar y me va a formar un tubo que se llama la notocorda. Cuando se forme este tubo que es la notocorda, estos dos endodermos se van a unir. ¿Sí? Okay. Entonces, pero la imagen. Entonces, otra vez. Tengo, en antes, este corte que hemos visto. Tengo un corte cervical. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Justo por la línea media. O sea, cortar acá, acá. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Para qué me va a servir este corte? Es cansado hablar, ¿no? Claro, ustedes ahí bostezando, ponen su canchita, yo hablando, y de las cosas como el próximo aporte les va a hacer exponer. Un chico te voy a decir todavía. Sería divertido, ¿no? Ok, a los chicos nomás. Y a las chicas. A los chicos gol. Y a las chicas necesitan un punto cada vez. Muy bien, gol también. Muchachos, vamos. Entonces, yo tengo acá, estoy haciendo un golpe cervical. ¿Cómo se llama esta calidad? ¿Cómo se llama esta membrana acá? ¿Cómo se llama esta calidad? ¿Cómo? Miren, muchachos, entonces, les he dicho que se forma la notocorda, ¿cierto? Pero quiero que miren esto. Este de acá, esta de acá, ¿están viendo la ¿cierto? ¿Qué era esto? Nódulo, La fosita primitiva, perdón, el nódulo primitivo. Y por acá estaría la línea primitiva, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, les he explicado ahorita de la notocorda. Esta notocorda, a mojarse al baño, no, más rápido voy a hablar. Entonces, esta notocorda, esta placa notocordal, no es que se forma en todo el embrión desde la cabeza hasta la cola, no. Esta placa notocordal se forma de la fosita primitiva hacia la cabeza. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Okay. Y miren, entonces, justo en la línea media, yo tengo en la zona de arriba, no me importa eso, olvídense. Hay un momento en el que hay un orificio, ¿sí? Este de acá es la fosita primitiva. Entonces, al formarse la notocorda, existe una comunicación entre la cavidad amniótica y la cavidad vitel. ¿Sí? Este conducto se llama el conducto neuroentérico. Este conducto es muy importante porque da patología que vamos a hacer después. ¿Ya? Esto que les he dicho, les voy a preguntar en el examen para que su compañera Jale la dice. Bien, entonces muchachos, vamos. A ver, otra vez. Tengo un disco trilamina, cavidad amniótica, cavidad vitel, ectodermo, mesodermo y endodermo. Ya tengo acá, ¿qué ha pasado? La placa notocordal se ha vuelto la notocorda. En la línea central tengo la notocorda. La notocorda es ectodermo, mesodermo, endodermo. Eso. Ok. Conducto neuroentérico no me interesa. Hay que incorporar eso. Ya. Voy a preguntar. Sí, les voy a preguntar. ¿Cuándo establezco yo dorsal y ventral? Párate. Craneal caudal. ¿De dónde va esto? ¡Silencio! ¿Cuándo? Adelante, voy a botar tu padre. ¿Se rompe o no? ¿Cuándo? Estás peleando ahí con tu padre. Debería botarte. ¿Qué es eso, hermano? ¿No? ¿Las mujeres? ¿Nunca cuándo? Ay, señor. ¿Cuándo, chicos? Vamos. ¿Alguien que se acuerde? ¿Cuándo? ¡Claro! Cuando se me forma el epiblasto y el hipoblasto. Se me forma, acá está. El epiblasto y el hipoblasto dorsal y ventral. Asmitas. Doctor, está bien. ¿Cuándo se forma craneal caudal? El endodermo visceral anterior determina cuál va a ser craneal y cuál va a ser caudal. Muy bien. Entonces, el eje cráneo-caudal. Otra vez. El eje cráneo-caudal. ¿Quién me lo establece? Ahora tenemos que escuchar rápido. Bien, fuerte.
endodermo visceral anterior. Muy bien. El eje dorso ventral, ¿quién me lo establece? Perfecto, muy bien. Y el eje derecha e izquierda, eso lo hemos hecho. Entonces, no me demoro acá. El factor, esta parte es bonita, ¿no? Ustedes para el examen, el endodermo visceral anterior ya les enseñé. Acá, ¿no? El 1 también, ya el factor es el cerebro, la proteína morfogénica ósea, y este es muy interesante, eso ya está el examen. Urgenciamos. A ver, no me estoy pasando todo y no les estoy enseñando nada. A ver, efectos corporales. A ver, no eran factores de crecimiento celular. Rápido, muchachos, a ver. Lo que pasa es que no me puedo demorar mucho ahí. Ya. ¿Cómo se comunican las células? ¿Cómo se comunican las células? Las células se van a comunicar. Uno, ya sabemos cómo. ¿Quién se encargaba de que, por ejemplo, se formen el cuerpo lúteo? No. ¿Quién se encargaba de que se forme, vimos, el andro? ¿Sí? ¿Quién se encargaba de que un folículo primario se vuelva un folículo secundario? No. Muy bien. La hormona foliculoestimulante, la EPS. Entonces, una forma en la que se comunica nuestro cuerpo es con hormonas. ¿No es cierto? ¿Quién se encarga? Sí, yo les puedo preguntar lo que hemos hecho. Algunas de las que solo conocemos pocas hormonas todavía. Pero una forma en la que se comunican nuestras células es con hormonas. ¿Sí? Otra fórmula. Muy bien. ¿Quién me dijo factor de crecimiento celular tipo 9? El factor de diferenciación de crecimiento celular tipo 9. ¿Qué hace, doctor? ¡Silencio! El primario a segundo. El primordial a primario. El primordial a primario, el factor de crecimiento transformador de células tipo 9, se encarga del crecimiento de las células de la granulosa. ¿Sí? Eso es algo que han hecho ahorita, ¿no? O sea, eso ya para el examen me lo guardo. Pero existen también los factores. Los factores, que son un montón de familias, ¿no? Pero es una forma de que cómo se comunican las. Existe otra forma que son las citocinas. ¿Sí? Esas básicamente vamos a hacer nosotros en el curso. Ahorita me está hablando de los factores de crecimiento. Entonces, los factores, cuando hablemos de factor, vamos a hablar de varios tipos de. Uno son los factores de crecimiento celular tipo 1 al tipo 20, ¿no es cierto? Luego vamos a tener los factores transformadores de crecimiento, ¿no? Esos serían los grupos más grandes. Entonces, ¿qué hacen los factores de crecimiento? Básicamente, los factores de crecimiento celular, los factores van a activar o van a bloquear la mutación. ¿Sí? Ok, entonces, uno que me dice ahorita me está diciendo el factor de crecimiento del fibroblasto, este se refiere al tipo 8. Ok, ¿no? Vamos acá, el dolor visceral anterior. Acá me habla, eso ya lo hemos hecho, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? No lo hemos hecho rápido, ¿no? Hemos dicho que el EVA produce, ¿qué? El lefty 1 y gen cerberus. El gen cerberus, vamos a ver nosotros que hay un grupo de genes importantes que son familia del gen cerberus. La familia del gen cerberus, sobre todo, son bloqueadores. ¿Sí? Son bloqueadores. Nosotros tenemos la piel, la capa más superficial de la piel y el sistema nervioso. La capa más superficial de la piel y el sistema nervioso se forman del mismo grupo de células. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos acá en justo acá necesitamos más que en el culo? Más cerebro, ¿no es cierto? Tejido nervioso. ¿Por qué tenemos nosotros en esta región el sistema nervioso? Porque tenemos justo bloqueadores, ¿sí? Tenemos una proteína que se llama ¿cómo? BMP4, ¿no es cierto? La proteína moduladora ósea tipo 4. Esa va a hacer que se forme epidermis, que se forme la capa más superficial de la piel. Es un ejemplo, no es que les vaya a preguntar. Yo necesito bloquearla, ¿sí me entiende? Una de las familias, vamos a hacer ahora, por ejemplo, sería la familia de gen cerberus, son unos bloqueadores, ¿sí? Lefty 1, Lefty 2 lo vamos a hacer ahorita, por lo que no les voy a explicar. Y los factores de transcripción, estos tres tienen enfermedades. Los tres tienen enfermedades. Ya los vamos a hacer en el curso, y si no las hacemos, las van a aprender para cuando hagamos corrección del examen. Muy bien. Cerberus, proteína. Me está hablando de algunos factores, ¿no? Les habla de Lefty 1, ahorita lo voy a hacer. Antagonista genodal, lo vamos a hacer. Cerberus, antagonista genodal, lo vamos a hacer. Me está hablando, no sé por qué, proteína morfogénica ósea. Ahorita no la vamos a hacer. La vamos a hacer, pero no ahorita. Genciamosis. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Así era siempre? Se me atrasó pelado. No me acuerdo. Bien. Genciamosis, les pregunto casi siempre. Entonces, existe una cadena que se llama, esta parte, chicos, o sea, ya, ¿cómo lo explico? Para mí ya es fácil, porque lo repito mucho, ¿no? Pero esas, doctor, usted me va a preguntar cadena de genciamosis, yo no puedo memorizar, doctor. Hijito, ¿qué haces en medicina? O si ahorita viene un paciente, ahorita me llama un paciente, y me dice, doctor, me está doliendo. ¿Yo qué le digo? ¿Cómo le digo cuál es la dosis de tramal? ¿Cuál es la dosis de metamizol? ¿Cuál es la dosis de ibuprofeno? ¿Cuál es la, no sé, de ketoprofeno, de ketorolaco? ¿Cómo le voy a dar yo el tratamiento al paciente? Que lo googlee. ¿Cómo yo voy a decirle a un doctor, me está saliendo una manchita, usa tacrolimus al 0.3? ¿Qué voy a decir ese? ¿Cómo voy a acordar tacrolimus? O la enfermedad que me diga. Medicina es una especial, así como hay gente muy hábil en los números, medicina requiere memoria. Requiere memoria. Si tienen dificultad para memorizar, sean arquitectos, abogados, recién están empezando la carrera.
van a memorizar. ¿Cómo me voy a acordar? Es imposible, necesitan memorizar. ¿Sí? Ok, entonces, cadena de gen siamosis muchas veces se pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un gen, que es el gen siamosis. Ese gen siamosis produce una proteína que se llama la proteína siamosis. Esa proteína siamosis interactúa con, con un factor de crecimiento transformador tipo beta. Me activa otro gen, que es otro factor, que es el GOSE-COIT. GOSE-COIT me activa 3, logina, gordina y poliestatina. Y estos son bloqueadores de BMP. Entonces, alto. Por eso nos hablaba del BMP. ¿Por qué es importante? No sé por qué está acá, pero más o menos será. Seguro que he puesto esta parte para que entiendan factores. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué está en la En el. Acá ven. Aquí está el BMP4. ¿no? Ahí arriba dice factores transformadores de crecimiento tipo beta. Los factores transformadores de crecimiento tipo beta son una familia. Uno de esos es el BMP4, la proteína motogénica-ósea. Este BMP4 tiene muchas funciones. Mira, acá, formación de epífisis. Entonces, nosotros, les repito, tengo el ectodermo. ¿Se acuerdan de música del ectodermo, cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entienden ahí? No me entienden. Yo estoy cansado, pero ustedes. Párense todos. Ya. Entonces, muchachos, a ver, ahora escuchen. Olvídense todo lo que es nos olvidamos, ¿ya? Respiramos y nos olvidamos. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de un disco, el disco trilaminares? ¿Se acuerdan? ¿Sí? A ver, hace años hicimos un disco, ¿se acuerdan? Acá está, ¿no? Acá, ¿no? Tengo el disco trilaminar, ¿cierto? Esta capa, ¿cómo se llama esta capa? Esa capa que está arriba, me va a formar tanto la piel, la capa más superficial de la piel, como me va a formar el sistema nervioso central. O sea, el cerebro, sí. ¿Se acuerdan, profe, que hemos hecho el diencéfalo? Sí. Ah, profe. Y el cerebro, sí. Y la médula, sí, la médula espinal también. Todo, o sea, esta capa me va a formar la epidermis, algo tan, no sé, la epidermis, como también el cerebro. Entonces, ¿cómo hace esta capa para formar dos cosas tan distintas? Entonces, de lo que es ectodermo, va a empezar a actuar sobre este ectodermo el BMP4, la proteína morfogénica ósea tipo 4. Empieza a actuar y lo convierte en epidermis. ¿Sí me han entendido? Pero, no, ahorita no. Pero esta parte central, no se va a formar epidermis. ¿Por qué? Porque vamos a bloquear ese BMP4. ¿Me han entendido? ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos? Sí, muy bien. Entonces, acá vemos una de las funciones. Voy a ir y tengo acá. Me está diciendo, miren, BMP4, proteína morfogénica ósea. Se trata de todo el diccionario de formación de epi, se forma de ecto. ¿Sí? Ok. Pero ¿qué pasa? Este BMP4 debe ser bloqueado para que yo pueda formar sistema nervioso central. Entonces, para que yo bloquee esto, existe esta cadena. ¿Sí me entienden? Es la cadena de gen. Es una cadena larga, como les he explicado, ¿no? Otra vez, gen siamosis, proteína siamosis, más factor transformador, otro factor de transformador de crecimiento tipo beta, activa el gen, GOSE-COIT, nogina, folina, polistatina, y me bloquean estos, nogina, polistatina y cordina, me bloquean el BMP4. ¿Sí? Y al bloquearlo, se forma sistema nervioso. ¿Bien? Okay. Nogina, cordina, polistatina y BMP4. No me importa más sobre eso. ¿Qué nodal? Eso sí me encanta preguntarles en el examen, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que hemos visto que teníamos el nódulo primitivo y teníamos la línea primitiva? ¿Sí? Entonces, a lo mejor se la cara, al menos. Entonces, me encanta quién en el examen les pone. ¿Quién forma la línea primitiva? ¿Quién? Nodal. ¿Quién nodal? ¿Quién HNF3Z quién forma? El nódulo primitivo. Eso solamente es para ver si les cuidado, ¿no? Ok, ITLX4, nada más. Ajá, más 3, 6, 3, entonces pregunto ahorita y no sabían. Lefty 1, nodal, Lefty 2. Miren, entonces, voy a proceder acá. Bien. Entonces, vamos. Entonces, va. La primera parte es para que entiendan más o menos los temas, ¿no? Muy bien, ahora. Habíamos dicho ya que tenemos, ya habíamos establecido el eje dorso-ventral, ¿cierto? Eje dorso-ventral, ¿ya estaba claro? ¿Cierto? ¿Cómo es? Epigástrico y polar, ¿cierto? El eje cráneo-caudal, ¿cierto? ¿Sí? Endodermo visceral. Profe, ¿y cuál va a ser derecha e izquierda? Eso todavía no lo hemos establecido. ¿Cuál va a ser? ¿Por qué? Es importante. ¿Hay diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo? Un culo de diferencia, ¿no? Imagínense, dice, mis manos, el corazón, ¿no? Por esa izquierda. Los pulmones, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2, ¿no? ¿Dónde está el hígado? ¿Está a la derecha o a la izquierda? Acá está a la derecha, el hígado. Acá en cambio está el palo. ¿No es cierto? ¿Dónde está la pelvis? A la derecha. O sea, existe mucha diferencia. El corazón es un órgano más simétrico. ¿No es cierto? Entonces, en el cuerpo existe es muy diferente mi lado derecho de mi lado izquierdo. Entonces, esa división es, y existen así, un montón, tengo varios pacientes que tienen situs inversos, ¿no? El corazón a la derecha, ¿no? Entonces, ¿cómo establece? Ya estableció dos ejes, le falta establecer el eje izquierda de derecha. Entonces, ¿cómo establece? Entonces, ¿qué nos dice?
Acá tenemos el nódulo primitivo, ¿no? ¿Por qué se forma el nódulo primitivo? Gen nodal. No. FGP8. Gen nodal y factor de crecimiento de tipo 8. ¿Por qué se forma la línea primitiva? ¿Cómo? Gen nodal también. Gen nodal. H, N, F, factor nuclear de los protones. Al revés. Para el examen. Entonces, vamos. Tengo acá el disco, ¿no? Ya es un disco trilaminar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Dice que acá tengo el nódulo primitivo, ¿cierto? ¿Y qué dice? Dice que ese nódulo primitivo va a tener unas células ciliadas. Y sus células ciliadas van a empezar a barrer hacia el lado izquierdo. ¿Y qué van a hacer en el lado izquierdo? Bueno, eso por activación del gen nodal, ¿no? Van a hacer que se acumule 5-hidroxitriptamina. ¿Qué es la 5-hidroxitriptamina? La serotonina, ¿no? Entonces, hacen que se acumule 5-hidroxitriptamina en la mitad izquierda del riñón. Entonces, esta acumulación de 5-hidroxitriptamina al lado izquierdo va a hacer, ¿no?, que se active LEFTI-2. LEFTI-2 va a activar a su vez a PITX-2. PITX-2 va a activar a TBX-4. Entonces, serotonina se concentra en el lado izquierdo. Más 3, ¿no? Más 3 restringe la expresión nodal del lado izquierdo. Y, olvídense esto un ratito, y este actúa, ¿no? El gen nodal y LEFTI actúan a PITX. PITX2 es el gen de la lateralidad izquierda. PITX2. Ahora, existen también algunos genes que se van a encargar de formar una barrera que impide el paso de los factores del lado izquierdo hacia el lado derecho. Estos, acá me muestra LEFTI1, pero no son solo LEFTI1, son LEFTI1, Sony gen viejo y SIG3, que es el que tiene 5 en composición. Eso les pregunté en el examen. Ok, así se establece la lateralidad izquierda. Y profe, la lateralidad derecha, estoy cansado. Por un punto. ¿Quién? A ver, bruja, párate. No se sabe, pero tengo relacionado con la piel Snide. Snide, ¿cuál? ¿Dónde está el Snide? En el lado derecho. ¿En qué parte? ¿Qué dice? Vamos. Sí dice, en el lado derecho, ¿en qué lado de la? Vamos, chicos, acá es tu punto, échale una. Es en el mesodermo, ¿en qué parte del mesodermo? No, intermedio, gasicito, ganas. Muy bien. No, usamos de la placa lateral. Mira, yo me equivoqué. Dale punto. Dale punto, usamos la placa lateral de la derecha. Ahí está, factores de crecimiento, chicos, para que no digan que no les enseño. Esas son las familias de factores de crecimiento. Acá están los fibroblastos, los transformadores tipo beta, como ven un montón. Y acá están los fibroblastos, 20 tipos, están todos los tipos. Hay algunos que se utilizan, por ejemplo, el tipo 7 se utiliza para las cremas. El tipo 1 y tipo 2, insulinoides, están relacionados en varias enfermedades. Y acá desarrollamos cada uno, ¿no? El tipo 8, y así sucesivamente, para no dejar el C6, ¿no? Los transformadores tipo beta, ahí está, ¿no? Ahorita vamos a hablar del LEFTI1, del LEFTI2, del también, ¿no? Tipo beta es el DMT4, la hormona antimileniana que la usa bastante. Y así, lateralidad, el drag jury también es importante, gente, ¿no? El hecho, sobre todo en el dorsal. El drag jury, la cadena de siamosis, les he explicado, esto sí les voy a contar en el examen. El SNIDE, placa lateral, he perdido ahí puntos. El endodermo visceral anterior también es importante, los POCs. Lateralidad, ya está. ¿Listo? Terminé. No, estoy cansado, el tiempo, toda la Tercera semana debe ser lo más importante. Esta parte de tu conocimiento va a depender todo el siguiente, el segundo y el tercer apoyo. Por lo que siempre, si algunos han llevado ustedes a algún test conmigo, esto lo hacemos en 2 o 3 clases. Sí. A ver, vamos ya. Vamos, niños. Bien. Muchachos, vamos. Ya tenemos el disco trilaminar, como bilateral, ¿no? La cavidad amniótica, ectodermo, mesodermo, endodermo, ¿no? La cavidad vitamina. Acá yo la noto. Tengo acá la capa de afuera, la superior, es el ecto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hablar en esta hora que nos queda de clase? Vamos a hablar de qué nos va a formar
Vamos a hablar de todo lo que vamos a hacer en el curso básico. ¿Qué nos va a formar el ectodermo? ¿Qué nos va a formar el mesodermo? ¿Qué nos va a formar el endodermo? Ya hemos hecho incluso ya. Entonces, ¿qué me va a formar el ectodermo? Entonces, terminó la gastrulación, habíamos hecho el día 14, ¿no? 14, 15, y acá nos está mostrando, este de acá es lo que han cortado, ¿no? La cadena amniótica, y esto que sería el ectodermo. Entonces, ¿qué vamos a tener en este ectodermo? Vamos a empezar a ver que se va a formar una placa. Una placa que la describen como si fuera una planta de zapatilla, ¿no? Como si fuera una ring, o como si fuera la planta de una zapatilla. Esa placa, entonces de un momento, imagínense, estaba plano, y ustedes ven que empieza a crecer una placa. Lo que vamos a hablar ahorita es un proceso que se llama la neurulación. Entonces, ¿en qué consiste esta neurulación? Primero que aparece una placa. Esta placa se llama la placa neural, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver. Empezó a crecer esta placa, y en esta placa, voy a ver, en esta placa, voy a ver, los bordes de esta placa empiezan a, ¿vamos a eso? Los bordes de esta placa empiezan a crecer, y la parte central se empieza a deprimir. Esta parte de los bordes son los pliegues neurales, y esta parte de la línea media es el surco neural. ¿Ok? Entonces, me empezó a crecer una placa. Un cuadro normal. Esta es la placa neural. Entonces, ¿qué pasó? Había crecido una placa. Acá está el rastro. Esta placa, entonces, la parte de los bordes, ¿sí? Los pliegues neurales empezaron a sobresalir. Y la parte de la línea media no, empezó a deprimir. Acá tengo un surco, el surco neural. Y acá tengo unos pliegues, ¿sí? Que se llaman los pliegues neurales. ¿Sí? ¿Así? Así. Entonces, nada más. Sigue. La placa neural, ¿no? Hasta el día 19, 18, 9, empieza a crecer la placa neural, empezó el proceso de neurulación. Llegó ahí, siguen creciendo estos bordes, ¿no? Y luego, miren, van a estas placas neurales, acá tenía, ¿no? Así estaban, ¿cierto? En estos pliegues neurales empiezan a fusionar. Pero al fusionar, no se fusionan todos juntos como este cuaderno, no. Se va a empezar a funcionar de más o menos, vamos a suponer acá, de la parte central. ¿Sí me entienden? Sí. Ok. Gracias, ya lo hemos logrado. Acá lo vamos a ir. ¿Cuándo empieza a fusionarse? Eso les pregunto. El día 20. ¿Ok? El día 20. El día 20 comienza a fusionar. ¿Sí? Entonces, vamos. Yo tenía una placa que se llama la placa neural. Esta placa empezó a doblarse, tenía los pliegues neurales, tenía el surco neural. Y empezó a juntarse, el día 20 empezó a fusionar. Entonces, si yo tenía una placa, la placa neural, que empezó a doblarse y empezó a fusionarse, ¿sí no tenía una placa? No. Ahora tengo un Tubo. y el tubo neural. Este tubo neural, que se ha empezado a fusionar el día 20, al tener yo un tubo, se me empezó a formar un tubo, entonces se formó un tubo, tengo un hueco adelante, craneal, y un hueco abajo, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama el neuropodo craneal y el neuropodo Caudal. Muy bien. Entonces, empezó a fusionarse, tengo un neuropodo craneal, ¿sí? Neuropodo craneal, y tengo un neuropodo caudal. Progresivamente, esto cada vez se va a ir cerrando más, ¿sí? Finalmente, se va a cerrar. Bien, ¿cada vez está viendo? ¿Sí? ¿Se está cerrando más o no? Sí. Cada vez se cierra más, casi pescadito. Y se va a cerrar el neuropodo anterior o neuropodo craneal el día 25. Y el neuropodo caudal o neuropodo posterior se va a cerrar el día 28. 8. Ok. Día 25. ¿Sí? Y el día 28 se cerrará este neuropodo caudal. ¿Sí? ¿Así? Ok. Vale, 28. Ya se cerró. Hay otras cosas más, pero no tengo tiempo y ya en el examen. Ok. Fácil. Muy bien. Otra vez. Vamos. En 5 minutos termino, ¿eh? Ok. ¿Qué tengo acá? Placa neural. ¿Se ve? Neural. Muy bien. Entonces, mira, lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá estoy viendo lo que les he explicado, ¿no? Acá tengo, miren, esta de acá sería la placa neural, ¿no? En la línea, este es el ectodermo, el mesodermo, este es el endodermo. Empezaron a sobresalir, y en la línea media no, en la línea media se empezó a deprimir, me formó el surco neural y me formaron los pliegues neurales. Estos de acá, luego se fusionan, se separan de esto, se fusiona esto de acá lo dejo fuera, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Y me dejaron por afuera y acá me formó el tubo neural. ¿Sí?
Les he adelantado ya que este de acá es el ectodermo, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá que está quedando fuera de la placa neural, ¿qué va a ser? Epidermis, ¿sí? Todo esto de acá es ectodermo, ¿no es cierto? Esto de acá es la placa neural. Esta placa neural estamos viendo que me va a formar el tubo neural. Lo que queda afuera, ¿qué va a ser? Epidermis, ¿ok? Y yo ya les había dicho que sobre esta epidermis, ¿qué va a actuar para que se forme? EMP EMP 4. Tenemos proteína causa tipo 4. Muy bien. Y sobre este tubo neural, ¿qué iba a pasar? Se iba a bloquear el BMP. ¿Sí? Pero miren, acá tengo bloqueado el BMP4. Acá tengo activo el BMP4. Tengo activo el BMP4. Pero existe una zona, justo en el bordecito de los pliegues, que recibe una cantidad intermedia de BMP4. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque si acá está bloqueado, acá tiene, justo esta zona está en una concentración intermedia de BMP4. Y justo va a ser los bordes. Que cuando se junten, esa es la zona, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa zona se van a llamar las crestas. Entonces, ¿qué va a pasar con estas células? Estas células se van a separar del tubo neural. Se van a separar del tubo neural. Y una vez que se separen del tubo neural, van a tener dos vías. Una vía va a ser la vía dorsal y otra va a ser la vía ventral. La vía dorsal van a dirigirse hacia la piel y me van a formar las células sensitivas de la piel y me van a formar las células de los folículos pilosos, las células del cabello. Otras de estas células van a tener una migración ventral. Y cuando tengan la migración ventral, mira, me van a formar, esos son los nervios simpáticos sensitivos, ¿sí? Las ramas sensitivas de los nervios de las cosas. Me van a formar, sobre los riñones tenemos las glándulas suprarrenales que tienen tejido nervioso. Ahí van a formar esa región de las glándulas suprarrenales. Tenemos los plexos, el plexo preaórtico, me lo van a formar esas células. Van a ir y se van a meter, cuando han hecho pregrado, desde el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner en el intestino, ¿sí? Porque se encargan de los movimientos del tubo intestinal. Esas células también me las van a formar estas células de la cresta. ¿Sí me entienden, muchachos? Entonces, hemos dicho que tenemos tres capas germinativas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Estas células de la cresta neural forman tantos tejidos tan importantes que también se consideran a estas como la cuarta capa germinativa. ¿Listo? A ver que voy a terminar. Listo. Ahora, no hay otras cosas que también forman. Por ejemplo, tenemos el cráneo, todavía no. Sigamos solo del cráneo. El cráneo se divide en dos. El viscerocráneo o esplagmocráneo, que es la cara, y el neurocráneo, que es el que forma la bóveda craneal. El viscerocráneo o esplagmocráneo, es decir, los huesos de la cara, los forman las células de la cresta neural. Chévere, ¿no? Los nervios, muchos de los pares craneales, el quinto, el séptimo, el noveno, el onceavo, se forman de estas células de la cresta neural. ¿Qué más? A ver, para decir nada más rápido, para demostrar que la glándula tiroides, la glándula paratiroides, las cavidades amigdaliares, ¿qué más? El timo, ¿sí? ¿Quién la forma? Las células de la cresta, ¿sí? O sea, las células de la cresta neural forman acá, el marcapasos, las células, el nódulo auriculoventricular, el haz de His del corazón, forman las células de la cresta neural, ¿sí? O sea, las células de la cresta neural forman un montón de cosas, ¿no? Esas, y más todavía que les voy a preguntar en el examen. Regulación molecular. Claro, intermedia. Agencia, por la vez. Lo reptilianos, ¿no? El 24 tampoco lo estamos pidiendo. La realidad es momento caso, sí. Formación de la placa neural por sistema de el aumento de calcio en el podermo activa las calcineurinas. Desfosforilación de las proteínas SMAD y esta regula la intensidad del linfófono. Esto lo va a contar el rompencéfalo también, el MEIS 3, el MEIS 1, el MEIS 2, el MEIS 3, el CDX 1, 2, 3 y 4. La proteína PWDT, 3 alfa, la 4. Maldito va a ser el examen. Cada uno, el paso, el paso, el paso, el paso. Ya está. ¿Entienden? ¿No? En el mesodermo ya hemos hecho. Ya, recuerden, chicos, en el mesodermo tenemos que, ni siquiera debería explicarles esto. Ectodermo, mesodermo, endodermo, la notocorda es parte del mesodermo. De afuera hacia adentro se va a formar, ya les enseñé, la notocorda, el mesodermo paraxal o presomita, el mesodermo intermedio y el mesodermo de la placa lateral, ¿no?
cosas que vamos a ver ahorita acá. La notocorda, ya, supongo que se acuerdan, ¿no? La notocorda, ahorita hemos visto cómo se forma la notocorda. Les he explicado que la notocorda va a servir de eje de la columna y finalmente va a formar el núcleo pulposo de los discos vertebrales. Luego por fuera tengo el mesodermo paraxial o presomita. El mesodermo paraxial o presomita es el que se engruesa, ¿no? Y este mesodermo paraxial o presomita será ¿por qué? Porque luego me va a formar las somitas, ¿no? ¿Qué son las somitas? Vamos a ver que son grupos de masas de células que, bueno, vamos a ir conversando ahora, ¿no? Este es el mesodermo paraxial o presomita. Acá por fuera tengo el mesodermo de la placa lateral. En el mesodermo de la placa lateral, ustedes van a ver que se están formando unas pequeñas cavidades. Y esas pequeñas cavidades me están dividiendo el mesodermo de la placa lateral en dos hojas. Una hoja parietal y una hoja visceral, ¿no? La hoja parietal también se llama esplagno. Esplagno, neurítica. Y la hoja visceral, esplagno. Esplagno, pleurítica y esplagno. No, a ver, otra vez, estoy cansado. La hoja parietal o Somática. esplagnosomática o somatoesplagnica. Ya no me acuerdo. No se puede preguntar eso. Ahora, entre las dos hojas, la que está entre el mesodermo presomita y la hoja de la placa lateral, la porción que está entre estos dos es el mesodermo intermedio.